Para quienes aspiren a la ciudadanía, ahora deberán presentar un examen más difícil y ahora les exigirán el inglés. Y mucha gente, me temo, Amada, que no podrían pasar ninguno de los exámenes. Y ahora los europeos están diciendo, vamos a reconocer al pueblo palestino y lo vamos a reconocer como Estado palestino. ¿Cuál de las dos Palestinas es la que estamos reconociendo? Porque Hamas nunca va a reconocer a la autoridad palestina. Esta reforma eléctrica le cerró la puerta a las empresas canadienses y americanas que querían invertir en el sector energético. Si México quiere ser atractivo a la inversión, tenemos que trabajar en la inseguridad, la certeza jurídica. Bienvenidos a Armando la Agenda con Amada. Yo soy Amada Castañón y con Armando Guzmán, corresponsal de Fuerza Informativa Azteca, revisamos cada semana la agenda que se marca desde la capital estadounidense. Armando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Con enorme gusto de estar contigo otra vez desde Washington a la Ciudad de México. Y te voy a decir, tengo mucho interés en lo que vamos a tratar todo en el programa porque tenemos muy buenos temas. Pero además tenemos algo que es muy importante para toda la audiencia que nos ve en México y es el futuro de la economía mexicana. Y tenemos una entrevista que todos ustedes tienen que escuchar porque realmente nos va a decir mucho, Amada. Así es, y también vamos a hablar de que Estados Unidos aplicará un nuevo examen para quienes soliciten la ciudadanía. Hablaremos también del aumento en el costo de la visa H-1B y de los líderes mundiales que están hablando ante la Asamblea General de la ONU. 11 países ya reconocen ahora la existencia del Estado palestino. Ahora también lo que vamos a hacer es hablar con el presidente de Coparmex, que es la Confederación Patronal Mexicana. Los empresarios mexicanos que fueron a Canadá, a Ottawa, la capital, para asegurarse que después de los vaivenes que tenemos con Estados Unidos en el libre comercio, tendremos una revisión justa y será en beneficio de la economía mexicana. No se lo pueden perder, Amada. Así es que vamos con nuestro video introductorio del primer tema. Do you know who's your representative in Congress? No. I don't know. I do not know. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. And it's also designed to send a message, another message on immigration, and that Trump is trying to crack down and try to promote more Americans for these jobs. Así es, Armando. El gobierno de Estados Unidos continúa coartando la inmigración. Para quienes aspiren a la ciudadanía, ahora deberán presentar un examen más difícil. Este consta de entre 100 y 128 preguntas y el aspirante deberá contestar 20 de ellas que se seleccionen al azar y deberá responder al menos 12 de ellas correctamente. Armando, ¿cómo llegamos a este punto y cómo era antes este examen de ciudadanía? Te voy a decir, todo esto es parte de la limitación que el presidente Donald Trump y su gobierno le quieren poner a la inmigración, no solamente indocumentada, sino a la inmigración legal. Y el presidente considera que si la gente de verdad quiere ser ciudadana de Estados Unidos, tiene que hacerlo de corazón, no solamente de interés. Entonces, si tienes realmente el corazón para convertirte en estadounidense, tienes que conocer la historia, tienes que conocer mucho del fondo de lo que hay en Estados Unidos, en el civismo estadounidense. Y mucha gente, me temo, Amada, que no podrían pasar ninguno de los exámenes que ahora tiene el del Departamento de Inmigración y que va a empezar a aplicar desde el 7 de octubre, porque será mucho más difícil de lo que ha sido siempre esta prueba, que antes en realidad se convirtió en algo muy sencillo. Por ejemplo, le preguntaban a la gente de qué color es la bandera de Estados Unidos o cuántas estrellas tiene. Ahora no, ahora te preguntan cuáles son los papeles federalistas. Nómbrame a tu senador estatal. ¿Cuándo empezaron los hombres a votar? Pero no te dicen si fueron los hombres negros, los hombres blancos, los hombres asiáticos. Entonces tienes una variedad de respuestas. ¿De qué es lo que significa e pluribus unum? Que es la frase que Estados Unidos ha utilizado desde siempre y que está en los billetes de dólar. Entonces quieren que la gente responda a todo esto. Hay una
hay un libro que se puede uno preparar para esto, pero además se tiene que pasar en inglés, que es otra de las condiciones. Antes se podía pasar en varios idiomas, no solamente en español. Entonces lo que están haciendo es realmente reduciendo todo esto. Y te digo, si sales a la calle y le preguntas a la gente algunas de estas preguntas, la gente te va a decir, no lo sé. Puedes ir a una escuela secundaria y la gente ahí tampoco lo va a saber, Amanda. Así es, así como lo vimos en el video introductorio donde la gente preguntamos a americanos nacidos en Estados Unidos, ¿Sí? blancos y negros y de cualquier ciudadanía que de origen y que ya son ciudadanos estadounidenses y no saben contestar quién es su representante en el Congreso. Te voy a decir, hay mucha gente, por ejemplo, yo me intereso mucho en todo lo que pasa cívicamente, porque además es parte de mi trabajo. Pero cuando yo me puse a buscar quién era mi senador estatal, dije, "Ay, caray, no lo sé. Tengo que buscar por quién voté para senador estatal". Y mucha gente está en la misma situación. Ahora, estos son los senadores estatales, porque hay algunos congresos estatales que están formados por dos cámaras, la Cámara de Representantes o la Asamblea de Representantes estatales y el Senado. Pero hay otros estados en el que no hay Senado. Entonces, cuando tú buscas quién es tu senador, pues lo que pasa es que no hay senadores senadores estatales. Hay muchas cosas que tienen que ajustar, pero el fondo de todo esto en realidad es hacer mucho más difícil que la gente se convierta en ciudadano de Estados Unidos. Y una de las cosas que está moviendo todo esto es la idea del el presidente Trump, de que la gente que se naturaliza, entonces empieza realmente a votar por los demócratas. Pero Exacto. te digo, Sí, pero también te iba a preguntar, esta idea de que, por ejemplo, antes, no sé si sea, me corrige si estoy mal, las personas que vivían en Estados Unidos por un largo periodo, digamos, migrantes mexicanos, nuestros connacionales que van allá, estaban un cierto tiempo, una larga jornada, años, décadas viviendo allá, aspiraban a la ciudadanía y no tenían necesariamente que hablar inglés, sino que comprobaban un pago de impuestos, sus propiedades, a lo mejor su familia, digamos, el arraigo que tenían ahí y ya podían aspirar a esta ciudadanía sin mayor problema y ahora les exigirán el inglés. pero qué bueno que tocas ese punto porque es muy importante. La gente mayor de 65 años no tendrá que ser tan drástico el cambio, será mucho más fácil. Pero para todos los demás, y acuérdate que hay casi 1 millón de personas que legalmente se naturalizan estadounidenses todos los años. Si tú pones todas este tipo de condiciones, si empiezas a hacerlo más difícil, si lo exiges solamente en inglés, si pones preguntas como la de cuáles son los papeles federalistas, what are the federal papers, te voy a decir, hay mucha gente que no lo va a saber. Te apuesto cualquier cosa a que cualquier gente en la calle no se va a acordar. Y si tú le dices cuántos son los documentos federalistas, lo único que se trata es de responder que son documentos para respaldar a la Constitución que se hicieron en 1807 y de ahí para adelante. Y que este mismo tipo de documentos redactados por tres de los fundadores de Estados Unidos, por James Madison, por John Jay y por Alexander Hamilton, son 85 artículos en los que artículos escritos, reportes escritos, en los que se trataba de reforzar qué es la Constitución. Bueno, eso lo sé porque me puse a estudiarlo, pero te voy a decir, si tú hace una semana me detienes en la calle y me dices, Armando, háblame de los papeles federalistas, no hubiera tenido los documentos federalistas, no hubiera tenido idea. Mucha gente está en eso y vamos a ver que la gente va a tener que responder. Pero hay una cosa más, y esto hay que decirlo. En muchas de las escuelas en los Estados Unidos, el civismo, las clases de civismo han sido canceladas, han sido suspendidas. A nadie le interesa y entonces así tú sacas una fotografía de J.D. Vance, se la muestras a los jóvenes en Estados Unidos y muchos, la mayoría, no van a tener idea de quién es. Así es. Bueno, y también este tema relacionado también con la inmigración y esta estrategia de Estados Unidos para limitar el número de migrantes, tanto legales e ilegales, como tú decías, está también el aumento en el costo de la visa H-1B, que pasa de Ya. $215 a $100,000. Y este aumento ya entró en vigor, Armando. Y esos $100,000 son cada año, cada vez que pidas todo esto. Ahora, estas H-1B, en realidad lo que son visas para gente en la alta tecnología. A quien están afectando es a la gente de
que está desarrollando inteligencia artificial, que están desarrollando nuevas aplicaciones de computadora, que están desarrollando todo el equipo digital y la base digital que tiene Estados Unidos ahora. No hay otro país que utilice más la inteligencia artificial, incluso los chinos, que Estados Unidos. No hay gobierno que utilice más y que exprima más toda la alta tecnología que el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, todo esto va a ponerle un coto porque la gente que venía de China o de India no lo va a poder hacer. La intención del presidente Trump es muy buena. La intención es que en lugar de darle esos trabajos y ese desarrollo y esa oportunidad de desarrollo a los hindúes o a los chinos que vienen o gente del mundo entero que tiene la capacidad de traer nuevas aplicaciones, nuevas ideas, nuevas formas de desarrollar el proceso digital, para que ellos lo puedan hacer. En lugar de hacer eso, lo que tienes que hacer es desarrollarlo en Estados Unidos. Pero te voy a decir una cosa para que la gente lo sepa. Mucho se habla de China. Lo que no se dice es que en China hay el desarrollo tecnológico que existe, porque comparado con el número de ingenieros que hay en Estados Unidos, en Estados Unidos por cada 15 hay 1,000 en China. Entonces, mientras no desarrollamos esa capacidad, muchas de las empresas, en lugar de seguir todo esto, ¿sabes lo que van a hacer? Se van a ir a otro país y van a desarrollar desde otro país este tipo de cosas, Sí, este tipo de inteligencia artificial. Es otra oportunidad para México para meterse en medio y decir, yo estoy exacto. aquí, podríamos estar cerca y entonces podríamos hacer Sí, negocios. porque estas visas también muchas veces las pagan las empresas, ¿no? Allá en Estados Unidos dicen, yo quiero contratar a este talento que viene de otro país, yo pago los $100,000 que van a costar ahora y es lo que dice Trump. Ahora, si de verdad lo quieres, lo vas a pagar. Si quieres ese talento en tu empresa, lo vas a pagar y hablamos también de profesiones muy certificadas como ingenierías, arquitectura, médicos. Entonces, que también en todos los países hacen falta ese tipo de profesiones, pero es la intención del presidente limitar y darle más oportunidades a las personas en Estados Unidos, pero ya veremos si estarán capacitados para tomar esos nuevos empleos. ¿Tú sabes por qué? Porque además de lo que se trata es desarrollarlo rápidamente. La inteligencia artificial, date cuenta, hace un año la veíamos de una manera, hoy la vemos completamente distinta. Le teníamos miedo hace un año, hoy la estamos tratando de incorporar en todo lo que hacemos. Entonces, ese tipo de cosas va así, va a una velocidad enorme. Y mientras le pongamos este coto a la gente que ya lo sabe y lo puede desarrollar, en cuanto desarrollamos a lo de Estados Unidos, va a pasar tiempo y el tiempo ahorita es lo que se convierte en el elemento central. Por eso hay una nueva oportunidad de mudar a muchas de estas operaciones a países cercanos y de traer a esos talentos a esos países en donde no vamos a costarte a $100,000 traerlos y darles visa. Así es. Pues ya estamos listos para nuestro siguiente tema porque es muy importante lo que está pasando esta semana en Naciones Unidas. Je déclare que la France reconnaît aujourd'hui l'État de Palestine. That the United Kingdom formally recognizes the state of Palestine. אתם מעניקים פרס עצום לטרור. זה לא יהיה. לא תקום מדינה פלסטינית ממערב לירדן. Your countries are going to hell. Así es, Armando. Esta semana ha sido tremenda. Bueno, llevamos 3 días apenas de la semana y ya ha sido tremendo lo que ha pasado en la ONU. Primero con el presidente de Francia que llega ahí a decir que reconoce al Estado palestino y hay que decir que Francia es uno de los países del Consejo de Seguridad de la ONU que también con Inglaterra se suman a decir a declarar la existencia del Estado palestino. ¿Esto cómo cayó allá en Washington? Te voy a decir, lo que pasa es que el presidente Trump ha estado tomando diferentes posiciones acerca de todo esto. Y ahora los europeos están diciendo, vamos a reconocer al pueblo palestino y lo vamos a reconocer como Estado palestino. Nunca ha habido en la historia un Estado palestino, hay que empezar por ahí. Hay que seguir con otras cuestiones, es decir, la gente tiene mucho indignación, coraje, rabia. Y eso lo comparte la gente que nos está viendo. No es con Israel, no es con el pueblo israelí, es con el gobierno de Netanyahu y con la destrucción de Gaza. Tenemos una tragedia realmente en Gaza. Y ahora en Naciones Unidas, en esta nueva secuela de reunión mundial, lo que los países están haciendo es reconociendo al Estado palestino. El problema, y esto es un problema importante, y fíjese usted, en Israel viven los palestinos también, pero no viven unidos en una sola área,
viven en dos áreas principales. En la franja de Gaza, que está al sur, en la franja, es una franja que viene con Israel y que hace frontera con Egipto, y en Cisjordania, que está arriba y que está en el centro y está pegado a Jordania. Entonces tiene usted a dos grupos de palestinos que no se llevan entre sí, que no han tenido elecciones nunca, que nunca han tenido realmente el ánimo de tener un gobierno, porque Hamas, que en realidad quiere decir resistencia armada palestina, Hamas ha controlado a la parte de Gaza. Y esa parte de Gaza siempre ha sido la más rebelde y la más dedicada a la destrucción de Israel. Por eso, los eventos del 7 de octubre, cuando hubo este ataque en el que mataron a tantos israelíes, indignó a tanta gente y entonces hizo que el gobierno de Israel decidiera terminar con todo lo que es la resistencia palestina armada. Ahora, la cuestión es cuando te dicen vamos a terminar con Hamas, es como decir vamos a terminar con el catolicismo. El catolicismo no es como el Banco de América, a pesar de que tengamos un papa y una organización en Roma. El catolicismo es un pensamiento, es una filosofía, es una creencia. Tú no puedes terminar algo así, pero lo que están tratando de hacer los países es reconstruir y quitar esa crisis humanitaria. Sí, lo que han y entonces, justificado. al reconocer, Ajá, sí, lo que han justificado los países como Inglaterra, que también el fin de semana fue quien que también se sumó a este reconocimiento del Estado palestino, es que dicen es que no vemos opción de que haya salida para terminar con esta guerra que también ha cobrado más de 60,000 vidas en el territorio de Gaza. Entonces, ¿cómo van a hacerlo para detenerlo? Pero no creo que esto detenga a Netanyahu. Netanyahu cerró, por ejemplo, ayer, esta semana, la frontera en Cisjordania, la frontera de Cisjordania con Jordania, que es por la que entraban muchas de la ayuda que se llevaba hasta Gaza. Entonces, Netanyahu tiene su propio juego. Los países que están reconociendo al Estado palestino tienen el mismo suyo. Pero yo te pregunto, y la cuestión es, ¿cuál de las dos Palestinas es la que estamos reconociendo? Porque Hamas nunca va a reconocer a la autoridad palestina, que no ha tenido elecciones presidenciales desde el 2005. Y a pesar de eso, el 2009 se terminó el periodo de Mahmoud Abbas, que es el que se presenta como presidente palestino. Entonces, si no hay una elección, si nunca ha habido una relación entre las dos partes de Palestina, ¿a quién van a reconocer? Y lo que urge, Amada, y yo no sé si estás de acuerdo conmigo, lo que urge es dinero, porque lo que urge es reacondicionar a la gente en Gaza y terminar con esta crisis humanitaria. Sí, se ve interminable ese conflicto, pero también no quiero pasar de que pasemos de largo la incidencia de Trump y su participación que tuvo ante la Asamblea General, este hecho donde llegó con toda la delegación y que se atora la escalera eléctrica y que tuvieron que subir a pie él con la delegación, con Melania, y llegar a la asamblea, a presentar el discurso y que le falle el prompter, todo aparte de lo que dijo y de arremeter contra la organización diciendo de que él mismo había ya concluido 7 conflictos, 7 guerras y que la organización ni siquiera se ve su intención pacificadora en el mundo. Entonces se le fue durísimo y a la cabeza. Entonces, Armando, ¿qué merece todo el discurso de Trump en la ONU? Bueno, hay mucha gente que se ríe de lo que dijo y dicen que en lugar de darle el Premio Nobel de la Paz debían darle el Premio Nacional de la Comedia, porque lo que vimos fue un programa cómico durante los 50 minutos de su intervención. Hay mucha gente que nos dice, ¿por qué critican tanto a Trump? No, no lo criticamos. Nada más informamos lo que hace, que las cosas que hace pues causen en mucha gente preocupación, en mucha gente risa, ya no es asunto nuestro. Ahora, la cuestión es esta. El presidente puede tener muy buenas intenciones, pero en la forma en la que pone todo este tipo de cosas, te hace ver como que la diatriba que tuvo ahí durante 50 minutos se debe, porque él mismo lo dijo y lo reconoció, a que la ONU no le dio a construir un pedazo del edificio
para el que sus empresas hace algunos años pusieron una propuesta. Ellos querían ser los constructores, finalmente se lo dieron a alguien más. Y el presidente aparentemente está muy enojado porque eso lo hicieron. Pero también Después, tiene cuando dice razón, eso, ¿no? Pero también tiene razón en que la organización ha sido muy burocrática y que no, que y el no dinero, sirve. y del que el dinero que aporta Estados Unidos a la organización, pues no se ve reflejado en sus acciones. Cierto, cierto, él tiene toda la razón, pero lo que hay que entender también, y no voy a defender a la ONU, porque la ONU no merece mucha defensa. Lo que ocurre con la ONU, que no ha servido mucho desde hace mucho tiempo, y que, como dice el presidente, no ha detenido todos estos conflictos, yo no sé si serán guerras, pero todos estos conflictos, como el de Pakistán y el de la India dice que no es cierto, que no están en guerra, que siempre han estado en conflicto eterno, y eso es cierto, y los otros a los que él se refiere. Ahora, la cuestión es esta, la cuestión es que es un organismo multilateral que funciona con muchas opiniones de mucha gente, y eso lo hace que tarden mucho las decisiones. Eso lo sabíamos en su creación. Ahora, si no cambiamos a la organización y la hacemos de otra manera y quitamos que todos los países tengan que opinar y tengan una voz, pues entonces la ONU dejaría de ser lo que es. Entonces estamos ahí en un conflicto. Y es cierto, el presidente está desesperado porque no haya acción por parte de ellos, pero la forma en la que lo hizo no lo hizo quedar bien. Así es, Armando. Con esto cerramos este tema y vamos a el tema del TEMEC, lo que nos contabas al principio del podcast. Vamos a verlo. Today, we're beginning a new era of elevated cooperation with a comprehensive strategic partnership. We've anchored this partnership in an action plan with 4 pillars: prosperity, security, inclusivity, and sustainability. La alianza de México y de Canadá, tan importante en estos momentos en que hay tanta incertidumbre y tantos vaivenes con los Estados Unidos, sus tarifas, la revisión del Tratado de Libre Comercio. Por eso me da un gusto enorme presentarles a ustedes y tener en el programa como invitado a Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex, la Confederación Patronal Mexicana, los empresarios de México, los empresarios que son los que arriesgan todo, todos los días, para realmente hacer crecer a nuestro país. Entonces, me da un gusto enorme darle la bienvenida desde Washington. Me da un gusto, como siempre, pero le quiero preguntar lo que usted está haciendo con Canadá, porque es muy importante. Está con nosotros Amada Castañón, mi compañera de siempre aquí en el podcast. Y lo que quisiera preguntarle, señor Sierra, primero, es, ustedes fueron a Canadá, se entrevistaron con los canadienses y encontraron una serie de oportunidades en minería, en agricultura, en comercio, en la industria en general. Cuéntenos cómo estuvo ese viaje y qué es lo que consiguieron. Sí, gracias Armando, gracias por la oportunidad. Y efectivamente en Coparmex lideramos esta agenda estratégica con Canadá para impulsar, es decir, con un objetivo, impulsar la competitividad de Norteamérica en el marco del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá. Creo que es fundamental. Encabezó Coparmex esta misión comercial a Ottawa para fortalecer la relación Canadá y México en el marco del TEMEC. Y esto es importante. Una de las cosas que me... Sí. Coincidimos, Armando, que Canadá estaba ocupado, por no decir, con la negociación con Estados Unidos, igual que México, en esta parte defendiéndonos de los aranceles, por su lado Canadá y por el nuestro también, en esta prórroga que estamos de 90 días. Y creo que fuimos además en el mejor momento, Armando, Sí. para vernos con Canadá, para reconocernos, porque pareciera que este Tratado de Libre Comercio con nuestro socio comercial, el más importante que tiene México es Estados Unidos, y creo que no estábamos viendo a Canadá como el socio comercial y con la fortaleza que tenemos Canadá y México. Creo que, insisto, fue un buen momento de reconocer, de conocernos. Hay empresas canadienses que nos acompañaron, Armando, que son socias de Coparmex, que tienen inversiones en México. Fue BRP con nosotros, fue Magna, fue TC Energía, y estas empresas que invierten, que generan empleos en nuestro país,
que son canadienses, pues es importante porque también ahí tenemos una base, Armando, de MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas que son ya proveedoras Sí. de estas empresas canadienses y que tienen por su naturaleza pues las posibilidades de poder invertir en Canadá también. Prácticamente están certificadas, ¿no? Porque son empresas proveedoras de empresas canadienses y creo que es importante conocer estas oportunidades de inversión para la micro, pequeña y mediana empresa en Canadá, pero también para que la empresa canadiense siga invirtiendo en nuestro país en la gran oportunidad de la relocalización de las cadenas de suministro. Sí, Armando, sí. destacar que en esta parte que desconocíamos de Canadá, el 90% también son micro, pequeñas y medianas empresas. Es algo muy similar a la conformación empresarial de México y creo que aquí pues es importante dar este paso, estos convenios con las autoridades. Estuvimos con el Senado, con Aaron Fowler, que es el Fue muy subdirector de negociaciones. impresionante. Sí. La verdad que sí. Entonces, tenemos que defender las relaciones y algo que coincidimos los empresarios canadienses y nosotros fue que pues las relaciones de los países están basadas en el comercio, ¿no? No en los gobiernos. Y creo que Exacto. tenemos que tomar un liderazgo los empresarios en las relaciones comerciales de los países. Cierto. Así es. Amada. Señor Sierra, ¿cuáles serían algunos productos puntualmente o cuáles empresas serían vinculantes con México que hayan descubierto en esta nueva acercamiento entre Canadá y México? Y también saber si hay alguna preocupación que le hayan manifestado los empresarios canadienses o en los mismos senadores o parte del gobierno sobre invertir en México. ¿Hay alguna cosa que les preocupe en particular? Sí, mira, yo te diría que descubrimos precisamente esta parte de las MIPYMES, de las MIPYMES de Canadá y de las MIPYMES de México, sobre todo estas MIPYMES de México que son proveedoras de la industria y de las empresas canadienses, que son, nos parece que ahí tienen oportunidades para invertir en Canadá y por supuesto las empresas de Canadá que quieren invertir seguir invirtiendo en minería, invertir en energía. Por eso están esperando estas reglas secundarias de la reforma eléctrica, que esta reforma eléctrica les cerró la puerta, les pegamos un portazo a las empresas canadienses y americanas que querían invertir en el sector energético. Y hoy hay que decirlo, hoy nos llama con una señal de alerta la atención cuando visito a los centros empresariales en el país, la falta de energía. Ya no hablemos de energías verdes y renovables en el país. Tenemos una capacidad en este momento de generación y distribución de la energía que es una señal de alerta que preocupa al empresario en el país y que creo que es importante darle la certeza jurídica en las leyes secundarias a esta apertura del sector eléctrico a las empresas canadienses y americanas para invertir en el sector energético, que es muy importante. ¿Qué les preocupa? Les preocupa en este momento algo que sí nos los hicieron saber, fue que van a estar muy atentos a las resoluciones que emitan los jueces, ministros y magistrados que fueron electos en la elección judicial del 1 de junio. Eso lo hicieron saber, están preocupados, sí, pero sobre todo van a estar observando estas resoluciones que pues serán muy importantes de cara a la independencia judicial que necesitamos en el país, Armando. Pero en México tenemos la capacidad de asegurarles que vamos a ser justos e imparciales en el momento de tener conflictos, como siempre se tienen cuando hay empresas y cuando hay dinero de por medio. Eso es algo natural del proceso. Y si vamos a darles también la seguridad de que vamos a abrirles las puertas y no vamos a dejar que solamente la Comisión Federal de Electricidad sea la que nos distribuya y nos dé electricidad en el país, sino que los vamos a dejar a ellos también participar. Estados Unidos tiene la misma comezón en el mismo sitio. Entonces, ¿cómo lo ve usted ahora dentro de México? Sí, mira, hemos sido muy consistentes desde Coparmex en decir
que esta reforma al Poder Judicial que se capitalizó con la elección judicial del pasado 1 de junio de este año 2025 en México, es un modelo fallido que no se puede volver a repetir. Fuimos observadores electorales, comentarles que fuimos observadores electorales de la elección judicial, pero por primera vez en 30 años que hemos sido observadores electorales en todos los procesos electorales del país, es la primera vez en 30 años que no somos promotores del voto. Normalmente somos promotores del voto, un voto libre, razonado, consciente, informado, y votar por la mejor opción, pero participar como ciudadano en la votación. En esta ocasión, en una reforma que no estuvimos de acuerdo, en una reforma que lo dijimos, que tenía un riesgo de la independencia y el fortalecimiento judicial vía el voto popular de la elección de jueces, ministros y magistrados, y que aquí había este riesgo, era que a través del voto popular, pues quienes hoy tienen la capacidad de movilizar a los votantes son los partidos, y no podíamos dejar en manos de los partidos la movilización ciudadana para el voto y menos en la elección de jueces, ministros y magistrados, desechando la carrera judicial. En la observación vimos el uso de tómbolas, el uso de acordeones, la movilización política, la escasa participación, solo del 13%, y esto, pues, como conclusión en la observación electoral de Coparmex, lo que dijimos es un modelo fallido que no se puede repetir en el 27 de cara a la elección del resto del Poder Judicial, del 50% restante, y que creemos como Coparmex que es fundamental cambios en las leyes secundarias de esta reforma para que den primero la independencia judicial que necesitamos, porque esto tiene que ver con la certidumbre jurídica que necesita el inversionista, que necesita el empresario, y por supuesto tenemos que corregir en el tema de selección y evaluación de los perfiles y recuperar este expertise técnico, esta carrera judicial en la elección de jueces, ministros y magistrados. Creo que tenemos que trabajar, insisto, en las leyes secundarias para darle a los inversionistas y a los empresarios también de México esta certeza jurídica que es muy importante. Ahora, déjenme preguntarle otra vez acerca de algo que me pareció muy importante, y esto es la colaboración canadiense para capacitar a empresas mexicanas. Y usted hablaba de estas empresas pequeñas de 5 o 10 empleados, medianas que son un poco más grandes, o de las micro que son 1 o 2 papá y mamá solamente trabajando desde algún lugar, en la casa o en algún lado. La cantidad de gente que es empleada por estas MIPYMES es verdaderamente impresionante. Ahora, cuando ustedes traen la seguridad de Canadá, de que los canadienses están dispuestos también a compartirnos muchas cosas de las que ellas saben, de los que ellos saben en cuanto a tecnología, en cuanto a manejo de empresas, en cuanto a todo esto, pues hace ver esto con mucha curiosidad y hasta con mucho entusiasmo, la verdad, porque lo que ustedes trajeron ha sido muy bueno. De acuerdo, lo que necesitamos de darle ese valor a las MIPYMES de nuestro país, de subirlas a las cadenas de suministro en un tema que es muy importante de la exportación, de la inversión en la realidad del Tratado de Libre Comercio. Creo que si hay un capítulo que le ha faltado estrategia, quizás que sea un capítulo que deba de actualizarse en función de las realidades de los 3 países, es el capítulo de las MIPYMES. Creo que esto es importante y esto nos da una luz, una ruta de trabajo para fortalecer a las MIPYMES de nuestro país y darles esta visión de que estas MIPYMES del país pueden invertir en otros países y este puede ser Canadá. Creo que nos encontramos en un muy buen momento. Ellos traen un sentimiento nacionalista en la relación que tienen con Estados Unidos y creo que ese sentimiento también nacionalista por las declaraciones que se han hecho desde el gobierno de Estados Unidos, pues nos puede unir más a México y a Canadá. Podemos entrarle juntos a Trump,
podemos entrar ¿no es cierto, Amada, de lo que hablábamos? Sí, exacto, de que tiene que ir como un frente común, porque como nos comentaba nuestro invitado, de que al principio era Estados Unidos solo con Canadá y México solo con Canadá, pues era difícil llegar a un buen acuerdo para los tres. Sí, y coincidimos, fíjese que comentarles que coincidimos con los empresarios canadienses y también pues tiene que haber un tema de relacionamiento con los empresarios. Ya fuimos el 5 de mayo, vamos ahora a finales de octubre a Washington, pero estamos pensando en que tiene que haber un posicionamiento trilateral de los empresarios en dos capas, en dos momentos, ¿no? Los empresarios de México, de Canadá y de Estados Unidos expresándose públicamente, haciendo conciencia de las ventajas del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos, México y Canadá, y después los empresarios de los tres países, una expresión trilateral por sectores que sería muy importante. Necesitamos en esta revisión, en estas negociaciones de cara al Tratado de Libre Comercio, necesitamos más expresiones empresariales concientizando de los beneficios de fortalecer la región de Norteamérica. Así es. México no es el problema, México es la solución para que Estados Unidos pueda reducir su dependencia de China, y creo que también está Canadá, y pues la solución es fortalecer la región de Norteamérica. Es cierto, y una cuestión final. ¿Cómo ven ustedes esa resistencia que hay, esa asociación que hay por parte de los canadienses? Los canadienses parecen muy entusiasmados y están diciendo, sí, encontramos magnífica relación con México, es el momento de unirnos y es el momento de enfrentar a Estados Unidos con todos estos vaivenes que hay. Sí, mira, yo diría no enfrentar, yo diría que es el momento de relacionarnos más. Tenemos un convenio firmado, es el TMEC. Creo que a partir de este convenio firmado, Estados Unidos, México y Canadá, podemos explorar y hacer estrategias de fortalecimiento de la relación bilateral con Canadá. Creo que a esto estamos llamados en el marco del TMEC y haciendo conciencia sobre todo de los empresarios en Estados Unidos, en Canadá y en México, de de estas bondades y beneficios que ha traído el Tratado de Libre Comercio a los tres países, porque ha sido un beneficio para tres países con paneles de controversia, con reglas muy claras, y creo que el objetivo de los tres países, de los empresarios y sobre todo de los gobiernos que son los facilitadores, que tienen que ser los facilitadores, pues es muy importante de tener un objetivo claro de fortalecimiento de la región de Norteamérica. Al final, Canadá, Estados Unidos y México somos Norteamérica, y creo que por ahí tenemos que empezar con este sentimiento y este sentido de pertenencia de una de las regiones de comercio más grandes del mundo. Así es. Y al final, este acuerdo comercial ha sido muy buen negocio para los tres. Entonces, me da mucho gusto que ustedes vayan a venir a Washington, nos vemos acá, porque además ustedes tienen en los empresarios estadounidenses, como los tienen en los canadienses, aliados naturales que quieren seguir haciendo este negocio entre los tres países. México tenemos un país con grandes oportunidades en el marco del nearshoring, y que les llamó la atención también a los empresarios canadienses el Plan México, que tiene que ver con este desarrollo regional, con los polos de desarrollo. Pero hemos dicho consistentemente en Coparmex, y estamos convencidos de que si México quiere ser atractivo a la inversión, tenemos que trabajar en tres temas que son centrales para el país. Uno es la inseguridad, dos es la certeza jurídica, y tres es el tema de la energía. Muchas gracias. Le damos las gracias al presidente nacional de Coparmex. Los empresarios mexicanos que, como le digo, todos los días se la juegan, y se la juegan por nuestro país, y por eso merecen reconocimiento, y además reconocimiento por este esfuerzo. Nunca se había hecho de que si es el momento de irnos a asociar con los canadienses, hay que ir allá. Y si es el momento de venir a asociarse con Estados Unidos, lo mismo. Lo felicito, señor Sierra, por ese liderazgo tan importante. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros, Amada y yo, en este programa. Le invitamos a que venga cuando usted guste. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, gracias por la oportunidad.
Muchas Hasta gracias. luego, muchas Mucho gusto en gracias. saludarlo. Gracias. Qué bien, Armando. Esta entrevista ha sido muy reveladora de la situación que priva el comercio internacional de México. Yo creo que es muy importante que los empresarios tengan una voz, un voto, porque ellos son al final los que crean empleos, los que crean riqueza, los que están realmente adelante y que tienen que empujar para que la economía de todos nosotros sea buena. Entonces, me dio mucho gusto que lo hiciéramos y además que tratáramos con todo esto. Muchas gracias también a ustedes que nos siguen viendo y que nos siguen en este podcast, en este nuevo programa, en este nuevo esfuerzo de Fuerza Informativa Azteca. Muchas gracias a todos los que nos han escrito, a todos los que nos han criticado también, pero qué bueno que están todos con nosotros. Eso es lo importante, amadas. Sí, estamos pendientes de sus comentarios y también pues sigan compartiendo nuestro contenido para tenerlo cada día mejor para ustedes. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.